Estamos en esta serie de predicaciones acerca de la visión y el propósito y la dirección de esta iglesia. Estuvimos viendo la importancia de entender por qué existimos. Y la frase concisa que expresa la enseñanza bíblica acerca del propósito de la iglesia es que existimos para conocer y seguir a Jesús. Conocer y seguir a Jesús. Y estuvimos viendo los aspectos esenciales de este discipulado. Primero que todo, la adoración, porque para eso fuimos creados y para eso existe la iglesia. Luego estuvimos viendo la importancia de la comunidad, que un discipulado no es algo privado, solitario, aparte de los demás discípulos, es algo en comunidad, es una vida juntos como discípulos que siguen al mismo Señor. Y hoy vamos a ver el discipulado. Vamos a estar viendo el tema de discipulado. Vamos a orar por este tiempo que es tan santo y sublime de poder leer la palabra de Dios y venir a conocerle a Él y sus propósitos y su voluntad juntos. Oremos. Señor, ¿quiénes somos, Señor, para recibir tu palabra? ¿Quiénes somos, Señor, para escuchar tu santa voluntad clara y escrita? Señor, ayúdanos a poder escuchar tu palabra como tuya y no de hombres. Con fe, Señor, con fe de que eres tú el que nos estás hablando. Ayúdanos a entender, Dios, la importancia de ser lavados y nutridos por tu palabra y de obedecerla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesús nos ordenó al final de su vida y ministerio, antes de ascender a los cielos: por tanto, id y haced discípulos. Esa es precisamente nuestra misión, ese es nuestro llamado, esa es la razón por la que Dios te ha provisto de una familia, de un trabajo, de posesiones, de un carro, de talentos, de habilidades, de inteligencia, de relaciones, amistades o de algún tipo de influencia. Esa es la razón por la que Él te ha provisto esto, para que tú hagas discípulos. Y este es el mensaje que tenemos para el día de hoy en Mateo capítulo 4. Antes Mateo nos ha hablado de cómo Jesús nació humilde, Dios hecho hombre, cómo hubieron anuncios como el de Juan el Bautista acerca de ese que venía, el rey, y su reino venía pronto, y que nos preparáramos, que se arrepintieran todos para prepararse para la venida de este rey, del Mesías. Y luego vemos que Mateo comienza hablando en el capítulo 4 de que el Espíritu le llevó a el desierto para ser tentado, a Jesús. Y Él fue tentado y pasó esta prueba viendo que este es el siervo obediente del que Isaías 53 nos profetizaba, y cómo este verdadero Israel realmente obedece a su Señor. Y Él mismo es el Señor. Y entonces comienza este ministerio público de Jesús. Y esto es lo que leemos que hizo Jesús. Desde entonces, Mateo 4 del 17 al 20, del 17 al 20, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta es la palabra de Dios. Este pasaje que tenemos delante de nosotros describe a nuestro Señor Jesús predicando el Evangelio y extendiendo la invitación a personas que Él se encontró, a estos individuos, les invitó a conocerle y a seguirle. En otras palabras, Jesús está haciendo discípulos en estos versículos. Un discípulo es alguien que es llamado a conocer y a seguir a Jesús. Y vamos a ver este texto rápidamente antes de pasar a algunas observaciones prácticas que aprendemos. Observa lo que dice la Biblia frente a ti. Mateo 4:17. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar. Él fue un predicador. Y si tú te preguntas, ¿cómo habrá sido ver a Jesús en su ministerio? ¿Qué estará haciendo? Y Él lo primero que hace es predicar. Predicar. Ahora, en nuestra sociedad quizá muchas veces la gente piensa o dice que la predicación no tiene ningún valor. De hecho, había un movimiento hace unos años atrás, hace unas décadas, que trataban de quitar la predicación de la iglesia y decía, ¿por qué la predicación? Mejor tengamos algunas discusiones, algunos grupos de amistad, de compañerismo, pero no predicación. Y vemos acá que lo primero que hace Jesús es predicar. Él vino a predicar y Él lo hace. Y Él, ¿cuál es el mensaje que dices? Tú dices, ¿qué será haber escuchado a Jesús predicar? ¿Qué habrá dicho? La verdad, la mayoría de la gente piensa, bueno, habrá siempre hablado del amor, los amo, los quiero. Pero vemos que su mensaje dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un poco interesante la forma cultural en la que nos han pintado a Jesús, y después cuando venimos a la Biblia y vemos, Él es el rey y está a cargo de este lugar y habla con autoridad. La cosa número uno que decían los fariseos acerca de Jesús es, ¿quién es este que habla con tal autoridad? Y las multitudes también percibían una y otra vez lo mismo, la autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, el Mesías, y Él habla y predica con esta autoridad y llama a todas las personas a arrepentirse. Arrepentirse significa dejar tu camino de pecado y voltearte y seguir al camino de Dios. No es solamente el sentimiento de que estás triste porque pecaste, porque hiciste algo malo, algo incorrecto. Es más que un sentimiento el arrepentimiento. Es un cambio de dirección de tu vida. Y Jesús llama a estas personas al arrepentimiento. Cambien su vida. Dejen de vivir en esta ruta. Cambien. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje acerca del reino de los cielos es acorde al que escuchamos en los profetas y al que escuchamos también de Juan el Bautista. El mensaje de los profetas era sencillo, a veces un poco difícil de leer, pero en sí era sencillo. Era
son pecadores, somos todos pecadores, tenemos que arrepentirnos, volvamos a Dios, porque Él nos está prometiendo salvación. Él nos está prometiendo un mensaje de consolación, que Él va a venir a salvarnos. Por lo tanto, dejen sus pecados, vuélvanse a Dios y esperen, porque ese día de salvación va a llegar. Pero si no se arrepienten, el juicio que ustedes merecen va a venir. Este era el mensaje claro de los profetas. Y Jesús precisamente nos dice: el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo profetizado ha llegado. Ahora es el momento. Apúrate, arrepiéntete de tus pecados y vuelve tu vida a Dios. Si no sucede eso en este momento, entonces vas a terminar en condenación, porque el reino ha llegado. El tiempo se ha agotado. Ahora, ¿qué es esta palabra reino de Dios? Bueno, me gusta esta definición del reino de Dios, que dice así: el reino de Dios es el gobierno salvador y restaurador de Dios en Cristo. El reino está donde el Rey Jesús está, y donde Él está salvando y está restaurando. El reino habla de algo positivo. En el reino no hay condenación. Si hay condenación, entonces estás fuera del reino. Porque en este reino que se describe es un reino de salvación que se ha prometido. Entonces el punto es: entren al reino. Otra vez, el reino es donde está el Rey gobernando para salvación, donde está Jesús. Ahora, dice nuestro pasaje, continúa diciendo que andando Jesús junto al mar de Galilea, por cierto, Galilea, un lugar muy importante para el ministerio de Jesús, vio a dos hermanos, Pedro, Andrés. Eran pescadores, estaban trabajando en ese momento, echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí. Ahora, esa es una traducción muy antigua, simplemente está diciéndoles: vengan, acérquense a mí, síganme a mí, dirijan sus vidas hacia mí, yo les haré pescadores de hombres, de otras personas, no de peces solamente, para traerlos al reino de Dios que ha llegado. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Esta es, por supuesto, la parte que más enseñanza nos trae acerca de qué es el discipulado. Vamos a algunas enseñanzas de esta porción. Claro, no nos provee detalles claros. Jesús no nos está dando un tratado teológico de qué es el discipulado y cómo se debe hacer y los pasos que debe seguir. Pero sí podemos ver en el ministerio de Jesús algunos detalles importantes que podemos notar rápidamente. Y tienen estas características. Primero, Jesús es quien toma la iniciativa, ¿ves?, de llamar a sus discípulos. Él no está esperando que la persona, el pescador, deje de pescar, dice, y a ver, y lo vea, y dije, ¿quién eres? Y comience una conversación. Él toma la iniciativa como el Rey y con autoridad presenta su llamado y le dice: ven a mí. Y así comienza el discipulado, con la iniciativa de Jesús. Segundo, Jesús llama a sus discípulos a ser más discípulos. Los llama a ser más discípulos. Ve que el llamado que les da contiene de una vez un envío. Les voy a llamar, les voy a hacer pescadores de hombres. Les voy a enseñar a hacer esto que yo he hecho en este momento, a invitar a otros a conocer y seguirme a mí, a Jesús. Y luego vemos que Jesús exige
una obediencia radical a su llamado. Vemos varias historias en los evangelios cuando algunos discípulos que Jesús les llama no tomaron tan rápido la respuesta, no tomaron tan en serio este llamado. Y Jesús les dijo: el que pone mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Dios quiere todo de ti. Todo de ti. No solamente una parte. Y eso es tan importante porque estamos acostumbrados siempre a dar un pedacito de nosotros, de nuestra vida. Pero el llamado de Jesús es completo. Una vez le preguntaron a un predicador: ¿qué tanto cuesta seguir a Jesús? Cuesta todo. Él quiere todo de ti. O Él toma todo de ti o Él no toma nada, pero Él no va a tener a medias. Tu vida, tu compromiso, la forma en la que tu corazón se apasiona y palpita y el propósito de tu vida no va a ser dividido para Él. Él pide que toda tu persona, todo tu ser, le siga o no le siga. Y varias veces eso explica tantos diálogos en el que Jesús tuvo con personas que le dice: ustedes también váyanse si quieren. Increíble. Y uno dice: ¿por qué? ¿Jesús no quiere tener más y más discípulos y más multitudes más grandes? Él quiere todo de ti o nada. Y les confronta, les dice: si se quieren ir, váyanse. Si no, tienen que seguirme a mí completamente. Eso es un rey que trae su reino. Y ese es el costo del discipulado, toda nuestra vida, el seguirle. Y es un discipulado tan dulce y tan lleno de gozo y de propósito, porque algo que nosotros podemos darnos cuenta en esta vida, en estos trabajos que tenemos, en las relaciones de amistades que tenemos, es que hay un vacío increíble de propósito. La gente no sabe por qué está haciendo las cosas. Tienen que hacerlas para sobrevivir, para seguir viviendo en este momento, pero este camino, ese tipo de vida discipulado trae una riqueza de propósito que aún en las dificultades más grandes de nuestra vida nos va a llenar de tanto gozo y tanta pasión, porque para esto fuimos creados y nuestro Rey nos ha invitado a seguirle. Y por último, vemos que este llamado de Jesús divide a las personas en dos categorías: los que le siguieron y tomaron esta decisión radical, como estos pescadores que dijeron, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estos verdaderos discípulos que dijeron: está bien, yo lo doy todo. Esa es una categoría de personas que existen en el planeta. Hay otra categoría de personas y son las que no le siguieron. Recordamos la historia del joven rico, que Jesús le invitó a seguirle. Dijo: sígueme. Y él, por sus riquezas, se entristeció y dice: y no le siguió. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a este hombre? No a él directamente, pero a sus discípulos, acerca de este hombre rico que se fue. Jesús les dijo a sus discípulos: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. El reino de los cielos que yo he traído. Porque no pueden percibir la invitación tan gloriosa que les estoy haciendo. Y yo quiero que pauses un momentito y te pongas a pensar en lo especial que es esta invitación. Jesús mismo te está invitando a seguirle a Él, a aprender de Él, a ser un discípulo de Él. Hay quizá algunas personas aquí que les gusta el fútbol, ¿verdad? Les encanta el fútbol. Imagínate
que eres un apasionado del fútbol, quieres ser uno de los mejores, y viene a ti Messi y te llama y dice, oye, ¿sabes qué? Te conocí, te vi jugar, yo quiero que tú dejes todo y te vengas conmigo y yo te voy a enseñar todo lo que yo sé acerca del fútbol, todas las personas que yo conozco, todas las formas en las que tú puedes mejorar y volverte el mejor. ¿Crees que esta persona apasionada del fútbol, crees que lo vería como algo especial? ¿Crees que si ese es su sueño, le diría, no, está bien, gracias? ¿Qué tal una persona que, vamos a poner, que está apasionada por la computación y la tecnología y quiere volverse uno de los mejores en esta área? Y viene Bill Gates, el creador de Microsoft, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú personalmente trabajes conmigo, yo te voy a entrenar, voy a estar contigo por años y te voy a enseñar todo lo que sé y cuáles son las nuevas barreras tecnológicas que vamos a estar rompiendo y vas a ser uno de los mejores en esta área y vas a aprender de mí. ¿Crees que esta persona vería esto como algo especial? Como un privilegio increíble y decir, ¿qué he hecho para merecer esto? Yo soy nadie. ¿Vas entendiendo el punto? Algunos de nosotros tenemos pasión por ciertas cosas y el pensamiento de ser entrenados, es decir, discipulados por esos héroes en estos campos, estas áreas, es emocionante. Jesús te está invitando a ti como cristiano a conocerle y seguirle a Él, a Jesús. ¿Te emociona? ¿Quieres seguirle? ¿Quieres dejarlo todo y decir, sí, yo quiero crecer en conocer personalmente a Jesucristo y aprender de Él y obedecerle y seguirle? ¿Te emociona? ¿Estás apasionado por seguir a Jesús y conocerle? Y la pregunta, por supuesto, es, ¿eres cristiano? Si no eres cristiano el día de hoy, puedes creer en Él. Puedes arrepentirte de sus pecados, escuchar la predicación de Jesús que te dice, arrepiéntete de tus pecados, deja tu vida de pecado a un lado, deja toda tu vida a un lado, comienza una nueva vida conmigo, sígueme, yo te voy a discipular. Y Él dijo, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Todos. Vamos a enfocarnos ahora en 5 preguntas prácticas, rápidamente, para terminar nuestra meditación en este texto bíblico, ¿verdad? 5 preguntas prácticas acerca de este tema del discipulado. Primero, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es esto? Entendemos que es un aprendiz, es alguien que está siendo entrenado, siendo capacitado para algún área, ¿verdad? Pero bíblicamente un discípulo es todo aquel que ha respondido al llamado de Dios de conocer y seguir a Jesús. Es decir, ser un discípulo es llegar a ser un verdadero seguidor de Jesús. ¿Eres un discípulo? Y puede ser que el día de hoy tú puedas escuchar la voz de Dios y decir, yo voy a ser un discípulo, yo quiero ser un discípulo, y yo voy a comenzar a ser un discípulo el día de hoy. Y entonces la segunda pregunta que vamos a responder es, ok, eso es un discípulo, ¿qué es entonces el discipulado? Que es el tema de hoy, por supuesto. ¿Qué es discipulado? Yo tengo una definición para ti, creo que es sencilla. Y dice lo siguiente, discipulado es el proceso intencional de llevar a otro individuo a conocer y seguir a Jesús,
centrado en la palabra de Dios y compartiendo tu propia vida. ¿Ves? Al principio es algo que uno dice, bueno, ok, le llevas a conocer y a seguir a Jesús. ¿Cómo? Centrado en la Biblia y compartiendo tu propia vida. Biblia, vida. Al llevar a un individuo, comprometerte con un individuo, a llevarle a conocer a Jesús a través de estas dos cosas, con la Biblia, enfocados en la Biblia y compartiendo tu propia vida, eso es un discipulado. Eso es un discipulado. Es la forma más esencial del cristianismo. Es desde el principio, ¿ves? Desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta el desarrollo más importante de la iglesia. Eso es lo más esencial de la dinámica cristiana de seguir a Jesús, es hacerlo juntos y es invertir nuestra vida en ayudarle a una persona a ver la Biblia, a entenderla, a obedecerla, a enseñarla. Para que sea un discipulado verdadero, y si estás tomando notas, toma estas notas. Estas son las características que debe tener un discipulado verdadero. Primero, para que sea un discipulado, debe haber una invitación a conocer y seguir a Jesús. Jesús mismo nos da el modelo, por supuesto, pero el punto es, no podemos dejar y pensar, bueno, sí, yo estoy discipulando a tales personas, pero ¿cómo sabes que eso es de verdad? O está en tu propia imaginación, que estás tratando de quizá influenciar personas. Influenciar personas está bien. Dar un ejemplo alejado de cómo debe ser una vida simplemente por cómo la gente a mi alrededor me está viendo. Eso está bien. Gloria a Dios por eso. Pero no estás teniendo un discipulado personal. Segundo, para que sea discipulado debe consistir en conocer y seguir a Jesús. Si estás haciendo un discipulado o pensando que estás haciendo un discipulado y estás enfocado en otra cosa, puede ser un tema bíblico, puede ser un tema importante de la Biblia, pero en general el propósito de tu relación con esta persona no es que él crezca en conocer a Jesús y en seguirle, es que él sea un mejor académico en esta área, mejor teólogo en esta área, quizá un mejor individuo, con más moral que otras personas. Cualquier razón puede ser muy buenas, pero si no está enfocado en conocer y seguir a Jesús, no es el llamado del rey a entrar al reino. Tercero, para que sea discipulado debe centrarse en la Biblia. En la Biblia, eso es tan importante. El llamado al discipulado es, sigamos juntos a Jesús enfocándonos en la palabra de Dios. Sigamos juntos a Jesús enfocándonos en la palabra de Dios. Una relación especial de compartir, comer, hablar, es algo muy especial. Y aquí hay muchas relaciones así. Comemos juntos o con cierto individuo, tú te relacionas más y vamos a jugar juntos y a compartir juntos y vemos una película juntos. Pregunta, ¿es acaso eso discipulado? Respuesta, no, es una amistad. Pero no es un discipulado. Es una amistad muy bonita. Amamos las amistades y queremos que haya muchas más amistades, pero no es un discipulado. No está centrado en la palabra de Dios. No están enfocados en esta relación en querer abrir la Biblia, conocerla, seguirla y obedecerla. Y no solo la palabra de Dios, pero la palabra de Dios combinada con tu vida. Y por eso el último característica de este discipulado es, para que sea discipulado verdadero, debes compartir tu propia vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo discipulado que tener una lección de un maestro a alguien más, ¿verdad?
que yo tengo mi propia clase y hay 100 personas y yo digo, bueno, tengo 100 discípulos. No necesariamente. Eso es algo muy importante de hacer y sigamos haciéndolo. Pero eso no es discipulado personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay este encuentro quizás semanal y está enfocado en la Biblia, ¿por qué no es discipulado? Porque le falta una característica esencial: compartir tu vida personal. El compartir tu vida y mostrarle a esa persona cómo tú conoces y sigues a Jesús. ¿Cómo tú lo haces? No es una clase o un club de lectura, ¿verdad? Es invitar a un individuo a que entre en tu vida y te vea vivirla para Cristo. Y puede tomarla como un modelo a seguir él mismo. Entonces, deja a las personas entrar en tu vida, ¿verdad? Hay una tentación fuerte de querer dejar fuera estas relaciones. Decir, yo quiero mantener toda mi propia privacidad, que nadie se meta en mi burbuja. Y esto es, por supuesto, lo que Satanás quiere, que te aferres a tu propia privacidad y no dejes entrar a las personas en tu vida personal. Que tú vivas de una manera en secreto y ya en público vivas de otra forma. Pero ¿ves qué tan saludable es esta dinámica de discipulado? Porque al final no solamente tú estás ayudando a otros a conocer y a seguir a Jesús más. Tú mismo tienes que mejorar en el conocimiento personal que tú tienes de Jesús y en cómo le sigues, porque alguien te está viendo. Y por supuesto los padres, todos los padres que hay aquí, saben que esto es lo mismo cuando tienes hijos, ¿verdad? Uno empieza a decir, no puedo estar diciendo esto porque lo va a repetir. Así cuando tienes este discipulado, tú empiezas a ver, wow, hay cosas que tengo que cambiar, que estoy haciendo mal. Y soy el modelo de esta persona y él está entrando en mi vida de verdad. Y me está viendo cómo vivo para Cristo. No tienes que ser perfecto, mi hermano. Vamos a hablar después de eso, porque quiero animarte a que cualquiera de ustedes pueda ser discípulos. No tienes que ser perfecto. Pero sí, gloria a Dios, te va a impulsar a crecer. Y quizá muchos acá llevan quizá años en la iglesia y no han podido crecer desde cierta altura, quizá porque no han estado haciendo estos discípulos. Y es la dinámica que Dios nos ha provisto para crecer espiritualmente, ¿verdad? Tercera pregunta, ¿qué tan importante es el discipulado? Déjame contarte una historia. Hace un tiempo, las potencias comunistas que habían era, ¿verdad?, Rusia y China cuando comenzaron y uno de los planes más importantes que tuvieron estas naciones para lograr moldear al país en una forma comunista fue destruir la iglesia cristiana. Acabar con la iglesia cristiana. Algo interesante sucedió. Ellos hicieron ilegal el cristianismo en las formas que tiene. Por supuesto, el cristianismo, sobre todo, el cristianismo más fiel a la Biblia, era más ilegal. Y también trataron de destruir los edificios que tenían las iglesias. En Rusia, el cristianismo estaba muy centrado en la adoración formal de los domingos, en los hermosos edificios que se tenía, en los maestros más educados y capacitados que eran los que enseñaban siempre. Y cuando ellos fueron eliminados y los edificios destruidos, sucedió algo. Los cristianos no supieron qué hacer. Y después de algún tiempo, estos cristianos en Rusia fueron disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que casi la iglesia estaba muerta. Un cristianismo enfocado en el área más formal, física y dentro de un edificio. Algo diferente sucedió en China.
La misma estrategia, la misma destrucción, el mismo encarcelamiento masivo de los pastores y maestros, la misma destrucción de los templos de iglesias más bíblicas. Por supuesto, quitar cruces y cualquier tipo de ánimo a ser cristiano. Pero algo diferente sucedió aquí. La iglesia en China era diferente a la iglesia en Rusia. En China, los cristianos más sencillos y comunes estaban capacitados para crecer personalmente ellos como cristianos y para llevar a otros a conocer y a seguir a Jesús. Ellos sabían cómo compartir el evangelio y cómo llevar a otros a, otra vez, abrir su Biblia, leerla y seguir a Jesús juntos. ¿Qué sucedió en China después de un tiempo? Cuando sucedió esta destrucción, los cristianos, el número de cristianos que había en China, la iglesia en China, era 2 millones de cristianos. En unos pocos años, la iglesia china creció de ser 2 millones a ser 80 millones. Ahora tú te pones a preguntarte, pero ¿cómo puede ser? Si el gobierno estaba en contra de ellos, estaban destruyendo todo. Porque en su forma más simple, ellos entendían, primero, su llamado de hacer discípulos y tenían la confianza de que ellos podían hacerlo. Ellos no necesitaban el permiso del Papa, del obispo, del pastor, para decir, yo tengo un compañero de trabajo, yo voy a compartir el evangelio y yo voy a sentarme con esa persona a leer la Biblia, memorizarla, estudiarla y ponerla en práctica y ayudarle a él a tener una dinámica de vida cristiana, orar, leer la Biblia y crecer en obediencia. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante es el discipulado? Es vital. ¿Qué sucede si el día de mañana nuestro edificio completo se destruye y no tenemos ningún lugar donde reunirnos físicamente? Mi pregunta es, por supuesto, ¿cuántos aquí dejarían la iglesia? ¿O cuántos aquí dirían, la iglesia no es acerca del edificio, es mi familia? Es las personas con las que yo me he comprometido y soy miembro de este cuerpo para seguir a Jesús. Y voy a hacer más discípulos, no menos, aunque no tengamos edificio. Estamos llegando al final. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo hacer discípulos? Tú dices, está bien, me estás convenciendo, discipulado es importante. Ahora, yo quiero hacer discípulos, pero yo no he ido al seminario. No puedo capacitarme formalmente. ¿Yo puedo hacer discípulos? La respuesta es sí. Pregunta es, ¿cómo puedo hacer discípulos? Yo sé que existen muchos materiales y recursos y libros y la verdad, léelos, úsalos. Pero yo te voy a sugerir desde el púlpito un método muy sencillo de hacer discípulos que cualquier persona de cualquier lugar puedes seguir. Un método de 2 pasos. Y podemos recordar estos 2 pasos. Paso 1, ¿cómo hago discípulos? Paso 1, enfócate en la Biblia y obedécela. ¿Okay? Es abrir este libro juntos con otra persona, leerla y obedecerla. Vamos a leerla, vamos a memorizarla, vamos a estudiarla y leerla, especialmente el Nuevo Testamento, ya que es más fácil de entender al principio cuando estás comenzando a caminar con Cristo. Ahora, este es un método simple y se puede lograr si sabes leer. Si sabes leer, puedes lograr este paso: leer la Biblia y obedecerla. Si no sabes leer, puedes usar
en audio. Hay muchos recursos para tener la Biblia en audio y poder memorizarla junto a otras personas y obedecerla. Paso número 2. Abre tu propia vida. Esos son los 2 pasos. Enfócate en la Biblia, obedécela. Segundo paso, abre tu propia vida. El discipulado más efectivo siempre va a incluir invitar personas a ser parte de nuestra vida y ayudarles a crecer de la forma en que nosotros estamos creciendo. ¿Quieres enseñarle a una persona, por supuesto, cómo orar? Le puedes dar un libro de cómo orar, pero lo que puedes hacer también es, vamos a ir a las Escrituras, vamos a ver qué dice la Biblia sobre cómo orar juntos, quizá vamos a memorizar estas partes, vamos a obedecerla, y yo te voy a enseñar, yo te voy a abrir mi vida, yo te voy a invitar a mi tiempo personal que tengo con Dios. Y vamos a estar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Y tú vas a ver cómo yo oro. ¿Y por qué yo oro de la manera que oro? Porque yo hablo a Dios de esta manera. Yo quiero enseñarle cómo leer la Biblia. Bueno, déjame invitarte a mi vida para que yo mostrarte cómo yo leo la Biblia. Otra vez, abrir tu vida es parte tan esencial del discipulado bíblico y verdadero, que va a transformar la vida de las personas. Ahora, yo te quiero animar, terminando simplemente con esta pregunta. ¿Acaso yo puedo ser usado por Dios? ¿Yo? ¿Dices? ¿Yo? Bueno, primeramente, es Dios el que te va a usar. No tú con tus habilidades. Moisés era tartamudo. Yo mismo que estoy aquí parado hablando a ustedes, antes para nada podía hablar en público. No podía expresarme bien, nadie me entendía, la verdad. Y tampoco conocía la Biblia. Y la pregunta es, no es que todos tienen que ser pastores acá. Pero la pregunta es, ¿tú crees que una persona puede cambiar? El cristianismo dice sí. Yo quiero contarte una historia. Había en India 2 hombres que escucharon el evangelio y eran hombres sencillos. Uno de ellos tenía un negocio de gallinas y el otro era un director de una escuela. Estos 2 hombres se volvieron cristianos y entendieron ellos que ellos debían hacer discípulos. Esto, abrir la Biblia, obedecerla, abrir tu vida y ejemplificar al otro cómo vivirla para Cristo. Estos 2 hombres no eran expertos en misiones, no eran expertos en ningún área realmente, pero ellos creyeron el evangelio, conocieron el evangelio bien y ellos comenzaron a predicar este evangelio y ayudar a las personas a orar y leer la Biblia por sí mismos. Y les animaban a hacer más discípulos. Eso fue en una pequeña villa, aldea de India. Ellos le dijeron a la gente que Dios también les invitaba a ellos, les llamaba a ser discípulos. Y esas personas sencillas, como tú, como yo, como cualquier persona, comenzaron a hacerlo. Y ellos pasaron en 3 años, de ser esa única villa que conoció el evangelio, en 3 años eran 350 villas o aldeas que conocieron el evangelio. Por estos 2 hombres tan sencillos. Si ellos pueden hacerlo, yo creo que tú puedes hacerlo. ¿Tú crees que alguien sencillo, un cristiano común en la India puede hacerlo? Yo creo que sí. ¿Tú crees que un cristiano común en África puede hacerlo? Yo creo que sí. ¿Un cristiano común en Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia puede hacerlo? Claro que sí. Tú puedes hacerlo. Y porque no vas a depender de tu propia habilidad o talento, pero del poder de Dios. Y déjame darte algunas observaciones prácticas
Dale prioridad a tu relación con Dios, de conocer y seguir a Jesús primero. Segundo, haz discípulos comenzando esta semana. Realmente responde a este llamado que pusimos de estar en esta clase de inglés y conocer personas y compartirles el Evangelio. Tercero, mira las posibilidades que hay en tu trabajo, en tu propia familia, en tus pasatiempos y en la hospitalidad para ser discípulos. Así que, mis hermanos, el llamado es claro a ser discípulos. El corazón de esta iglesia está contigo. Jesucristo mismo nos ha llamado. Y Él termina diciendo en la Gran Comisión que esas personas que Él ha enviado a ser discípulos, a bautizar, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.